Los invito a que cerremos nuestros ojos, que tengamos un momento de recogimiento y que le pidamos a la Virgen María a través de esta Ave María que interceda por nosotros, que nos alcance el don del Espíritu Santo para que disponga nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser, para que sea el Espíritu Santo hablándonos en esta tarde, iluminándonos, guiándonos, enseñándonos como padres en esta gran misión de educar y guiar a estos hijos hacia el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, ¿trajeron Biblia? Bueno, les voy a pedir que saquen las Biblias. Esta charla se llama, nos pidieron que habláramos de la maternidad y la paternidad como don de Dios. ¿Listo? Maternidad y paternidad como don de Dios. Voy a empezar, vamos a leer, les voy a ir leyendo para hablar de la paternidad y la maternidad como don de Dios. Voy a empezar a leerles algunas citas del catecismo, desde los numerales 369 hasta el 373, del 369 al 373. Para que ojalá en sus casas lo puedan volver a leer juntos, como esposos. Es un muy buen ejercicio. El catecismo de la Iglesia Católica es un tesoro, es un tesoro. Las profundidades que uno encuentra aquí son hermosas. Entonces, para hablar de paternidad y maternidad, vamos a volvernos un poco a la creación de Dios, ¿cierto? Cómo Dios crea al hombre y a la mujer. Nosotros entendemos la maternidad y la paternidad como algo que está, ¿qué? Unido, ¿cierto? Nosotros no lo entendemos como algo que se puede dar separado, sino que es una vocación que se da conjunta y dentro del matrimonio, ¿cierto? La maternidad necesita la paternidad. ¿O qué mujer puede tener un niño sola? Los hijos nacen dentro de la unión de los esposos y para que haya un hijo se requiere un hombre y una mujer. Entonces la maternidad y la paternidad están unidas. Y vamos a ver cómo lo creó Dios desde su plan original y cómo lo pensó Él. Entonces, por eso quiero citarles el catecismo, que es muy bonito. Vamos a ver. Dice, hombre y mujer los creó. Dice, el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas. Y por otra, en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios, su creador. El hombre y la mujer son con la misma dignidad imagen de Dios. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del creador. Entonces, aquí ya hay muchas cosas hermosas que meditar del catecismo. Empezando porque dice, primero, dice, el hombre es una creación de Dios. Y aquí cuando se refieren al hombre, se refieren al hombre y a la mujer, ¿cierto? Al género humano. Es una criatura de Dios, por tanto, ¿qué dice aquí? Si es una criatura es porque es un ser querido por Dios, ¿cierto? No somos producto de un accidente simplemente, o no somos producto de un azar. El hombre y la mujer fueron creados por Dios y amados por Dios. Es la única criatura, el ser humano, que ha sido amada en sí misma por Dios, porque lo demás, pues los animales, en fin, Dios ve que es bueno y lo bendice, pero a nosotros nos ama como a sus hijos y a nosotros nos creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Somos los únicos que tenemos esta dignidad de llamarnos hijos de Dios. Pero aquí dice dos cosas muy importantes. Dice, primero, el hombre y la mujer son iguales ¿en qué? En dignidad. Somos iguales en dignidad. Es decir, ambos compartimos esa imagen y semejanza de Dios, ambos compartimos ese ser, hijos de Dios. Entonces aquí en el cristianismo, muchachos, atentos a esto, no cabe
lo que conocemos como la ideología de género, que es como esa lucha entre sexos, ¿cierto? Esa lucha entre el hombre y la mujer. Aquí no cabe ni el machismo, ¿cierto? Esa visión de la mujer como un objeto o como una propiedad del hombre, o ese hombre que maltrata, que humilla a su esposa, que la tiene como si fuera algo suyo, ¿verdad? Como refiriéndome como, por ejemplo, en el pueblo de Israel la mujer no tenía ni voz ni voto, la mujer era una propiedad de su marido literalmente, podía ser repudiada por el hombre y un montón de cosas más que todavía se ven en nuestra sociedad. Pero hace poco dimos un giro, digámoslo así, hacia el otro extremo, que es ¿cuál? ¿El del qué? El del feminismo, el del empoderamiento de la mujer, como lo han llamado, donde nos pusieron y nos han hecho creer que el hombre es nuestro enemigo, hasta el punto que, hay un gran odio. Incluso a veces me decía un misionero algo que me sorprendió mucho, me contaba una anécdota, decía, iba en el Transmilenio, se llama el de Bogotá, ¿cierto? Ahí iba el metro. En el Transmilenio, y había una joven parada, pegada de una barra del Transmilenio, dice, yo me paré para darle el puesto y me insultó, me dijo, oigan a yo acaso necesito, o sea, ¿qué es eso sino una expresión de como quien dice el hecho de que un hombre sea caballeroso o me quiera cuidar? Me está haciendo sentir que débil, indefensa, o sea, ¿qué le pasa? Le pegó una vaciada que él dice, jamás le vuelvo a dar el puesto a una mujer. No, tampoco. Pero yo dije, ¿en serio? Yo no lo podía creer. Hasta ese punto hemos llegado, ¿cierto? Ahora estamos en el otro extremo del feminismo, del empoderamiento femenino, donde la mujer no me puedo dejar y tengo que ser más, y tengo que estudiar más, y tengo que ser más exitosa, y entonces entramos en una pelea y en una lucha. Pero ¿qué nos está diciendo el catecismo? Nos dice, no señores, es que Dios nos creó con igual dignidad al hombre y a la mujer, y eso es muy importante hoy recordarlo dentro de nuestro matrimonio. Yolena, ¿por qué empieza hablando de esto? Porque esto es fundamental para poder hablar de maternidad y de paternidad, ¿cierto? Primero, que nosotros como esposos entendamos que tenemos la misma dignidad, ni machismo ni feminismo, ambos somos hijos de Dios, nos amamos, nos queremos, nos respetamos, nos tratamos con esa dignidad y nos entregamos y nos servimos el uno al otro, ¿cierto? Y eso finalmente redundará en el bien de ¿quiénes? De los hijos, de los hijos. Entonces, primero nos dice, creados con igual dignidad, pero luego va a decir que nos hizo como diferentes. O sea, creó al ser humano como el ser hombre y el ser mujer. Ser hombre y ser mujer. ¿Somos diferentes, sí o no? Eso es una cosa completamente natural, algo que salta a la vista. Estos días me llamaba mucho la atención, que llegó nuestra niña, la cuarta Rosario, y me regaló unas florecitas a mí. Todo el tiempo me regalan flores, mantienen la finca barrida. Son muy tiernas. Entonces llegó con un montón de florecitas amarillas. Mamá, mira para ti. Entonces, bueno, tan linda ella. Y al ratico fue al parqueadero y llegó con una piedra. Y adivinen a quién le regaló esa piedra. Al papá. Papi, mira para ti. Y me llamó mucho la atención porque son de esas cosas que yo digo, hasta los niños se dan cuenta. A la mamá le trae flores, pero al papá seguro, como lo ve más grande, fuerte, musculoso, como es mi esposo. Entonces al papá le llevó una piedra. Me pareció muy curioso ese detalle, pero es que es obvio y es natural las diferencias que hay entre el hombre y en la mujer. A la mujer Dios nos hizo con unas grandes diferencias físicas, nuestro cuerpo lo preparó para la maternidad, nos dio un montón de características, nos hizo más tiernas, delicadas, más interiores. En todos somos diferentes, hablamos más, comunicamos más, un montón de cualidades, ¿cierto? Y el hombre es diferente, el hombre es fuerte, lo hizo con más fuerza física, lo hizo un poco más tranquilo, y todas esas diferencias finalmente, ¿para qué son? ¿Para qué son esas diferencias? Para complementarse, para complementarnos el uno con el otro, para enriquecernos, y finalmente todo esto, ¿quién va a enriquecer? ¿Y en bien de quién va a redundar? De nuestros hijos,
Voy a seguir aquí leyendo. Entonces nos hizo iguales en dignidad, valemos lo mismo, pero nos hizo diferentes. Y en esa diferencia hay riquezas que nos permiten que complementarnos y ayudarnos el uno al otro. Sigue diciendo el numeral 370. Dios no es en modo alguno a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos. Pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios. La mujer refleja ciertas, digamos, cualidades de Dios, perfecciones de Dios, ¿en qué? En su ternura, en su capacidad de entrega, en su sacrificio. Pero también el hombre, en su masculinidad, refleja ciertas cualidades de Dios, ¿cierto? Como lo es su fuerza, su valentía. Pero miren que nos caracteriza, digámoslo así, aunque Dios no tiene sexo y es espíritu puro, tanto como con un amor de madre. Las palabras de Isaías, que son muy lindas, ¿cierto? Dice, ¿puede una madre olvidarse de la criatura de sus entrañas? Dice, asimismo, yo jamás te olvidaré y jamás te abandonaré, ¿cierto? También nos habla con esas características de padre, ¿cierto? Dice, cuando se me fue Efraín, ¿cierto? Era pequeño, yo lo amé. Dice, lo alzaba en brazos como una criatura. Es muy tierno. Entonces Dios, digamos, Dios en sí mismo, en su perfección, Dios refleja más bien al contrario, nosotros como padre y como madre, o sea, el hombre y la mujer en su unidad, por así decirlo, reflejamos esas características del amor de Dios, que es un amor, digamos, materno y paterno a la vez, ¿cierto? Materno y paterno a la vez. Dice, sigue diciendo el catecismo, en el numeral 371 dice, creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. Oigan eso, son creados como el uno para el otro. La palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 2:18. Ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre. La mujer que Dios forma de la costilla del hombre y presenta a este, despierta en él un grito de admiración, una exclamación de amor y de comunión. Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El hombre descubre en la mujer como un otro yo de la misma humanidad. Entonces miren qué bonito eso. Dice el catecismo que el hombre y la mujer son creados como el uno para el otro. O sea, para vivir el uno para el otro, no el uno al lado del otro, el uno para el otro, que es muy diferente. Cuando Dios crea al hombre, que primero crea a Adán, ¿cierto? Sabemos el relato del Génesis, que Adán hace caer a Adán en un profundo sueño, le saca una costilla y crea ¿a quién? No. ¿A quién creó? Primero creó a los animales. Cuando el hombre se sintió solo, porque el hombre estaba en su soledad original, el hombre se sintió solo y Dios crea primero ¿a quién? Antes de crear a Eva, ¿le crea a quién? A los animales, que son como lo más cercano al ser humano, y le presenta a los animales y les dice que le puede poner un nombre. Entonces Adán ve los animales, les pone un nombre, pero Adán dice, no veo otro igual a mí. Pues le hablo a la vaca y me dice mu. O sea, es decir, no me entienden, no son como yo, no hablan, no entienden. O sea, en su cuerpo él veía que eran diferentes y se seguía sintiendo como solo, no encontró una ayuda adecuada, sino que Adán seguía sintiendo lo que llama el Génesis esa soledad original que experimentaba. Entonces ahí sí, Dios lo hace caer en un profundo sueño, toma la costilla de él y crea ¿a quién? A la mujer. Y cuando Dios le presenta a la mujer, Adán emocionado, ¿qué dice? Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Dice el catecismo que lanzó como una exclamación ¿de qué? De alegría, de admiración. Se admiró de su belleza. Seguramente se admiró de su belleza y dijo, wow,
esta sí es como yo, esta sí se parece a mí, esta sí es una ayuda adecuada, esta sí es una compañera, tengo a alguien que me entienda, con quien me puedo comunicar. O sea, Adán sintió una alegría inmensa cuando recibió ese regalo de la mujer y entendió que Dios los había creado el uno para él, otro, o sea, el uno al servicio del otro. Ahí viene la palabra ayuda adecuada, que Dios crea a la mujer porque Adán no encontró una ayuda adecuada, no encontró una compañera adecuada entre las criaturas que ya existían, pero Dios le presenta a la mujer como una amiga, como una compañera, como una ayuda, no como una enemiga, no como alguien a quien enfrentarse, como nos han desdibujado hoy la relación del hombre y de la mujer, no como alguien con quien competir, a ver quién gana más en la casa, a ver quién saca más títulos, a ver quién manda sobre los hijos, a ver quién toma las decisiones en esta casa, que es la pelea que vemos hoy, que usted paga esto y yo pago aquello. No, en el cristianismo es lo contrario. Aquí nuestra competencia es quién da más amor, quién sirve más al otro, quién se entrega más, quién se sacrifica más por los hijos. Esa es la competencia que vivimos nosotros, que es una competencia de ¿qué? De amor. Yo escuchaba por ahí una frase que siempre me ha impactado mucho, porque hoy muchos llegan al matrimonio con esa mentalidad de, a ver, pues, esto es 50-50, entonces, a ver, usted paga esto, y yo pago esto, pero el problema no es ni siquiera lo económico, porque naturalmente hoy en los matrimonios es muy común que trabajen tanto el hombre como la mujer, ¿cierto? El problema no es lo económico, el problema es que esta mentalidad se va trasladando muchas veces sutilmente ¿a qué? A todo, a nuestra relación, a cómo nos tratamos, a cómo nos servimos. Es que en esta casa somos 50-50 y entonces si usted no da, yo no doy. Si usted no sirve, yo no sirvo. Si usted no se entrega, yo no me entrego. Si usted no es tierno, yo no soy tierna. Si usted no hace esto, yo no hago aquello otro. Si mi marido es así, pues yo tampoco voy a dar más. ¿Sí? Y miren que no es así. Eso hace parte de la ideología de género y todo lo que nos han metido en la cabeza sobre el matrimonio. Pero en el cristianismo Dios nos creó el uno para el otro. Dice para la comunión, para la entrega, para la donación. Entonces les decía que la frase que escuché de un predicador, es que no recuerdo si fue el padre Miguel Ángel, el padre Miguel Ángel Espinosa, que decía, el matrimonio no es 50-50, decía 50-50 es un divorcio, porque cuando usted se separa, tome y parta 50-50, decía, el matrimonio es 100-100, el matrimonio es 100-100, y ese es el plan original de Dios para el matrimonio. En el matrimonio no damos 50-50, en el matrimonio damos 100-100, y no nos referimos simplemente a la plata, a lo económico, a los bienes, no, a todo, a la entrega de nuestra persona. Nos entregamos todos, lo damos todo, y aquí la competencia es el que más ame, como lo decíamos. Uno no se casa para ser feliz, uno se casa para hacer feliz al otro. Y un matrimonio donde el hombre y la mujer, cada uno se casa para ser feliz, son dos personas que están tirando para lados diferentes y la cuerda se termina reventando. En cambio, un matrimonio donde nos casamos los dos sabiendo que yo me caso para hacer feliz a mi esposo y él se casa para hacerme feliz a mí, es un matrimonio que les auguro éxito y felicidad. Porque cuando los dos están dispuestos a luchar y a entregarse y a dar lo mejor de sí y a hacer feliz al otro, pues los dos van a ser muy felices, muy felices. Entonces, miren qué hermosa esta enseñanza. Y Juliana, ¿por qué nos habla de eso? Para hablar de la paternidad. Porque la maternidad y la paternidad sí que lo exigen todo, ¿no? Ahí no hay entregas a medias, ni 50. Pero les voy a tener de leer unas cositas aquí rápidas para que... Dice, el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No que Dios los haya hecho, no quiere decir que Dios los haya hecho a medias e incompletos. Los ha creado para una comunión de personas.
en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto a personas y complementarios en cuanto a masculino y femenino. En el matrimonio Dios los une de manera que formando una sola carne puedan transmitir la vida humana. Miren esto. En el matrimonio Dios los une de manera que formando una sola carne puedan transmitir la vida humana, ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra. Génesis 1:28. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer como esposos y padres cooperan de una manera única en la obra del Creador. Ahí es donde nosotros entramos a cooperar en la obra del Creador. Dice, Dios crea al hombre y a la mujer para hacer una sola ¿qué? Carne. Y cuando se convierten en una sola carne, pueden ser transmisores ¿de qué? De la vida. Y cuando transmitimos la vida, ¿somos qué? Cooperadores, dice, de una manera única. O sea, de la manera más alta, somos cooperadores de la obra creadora de Dios. Pero es que para transmitir esa vida, y ojo, y para educar esas vidas, porque no termina allí. Ustedes saben que los dos fines del matrimonio son ¿cuáles? El unitivo y el procreativo, ¿cierto? El unitivo, la unión de los esposos, una sola carne, la comunión de personas. Y en el procreativo, uno dice, sí, abrirse a la vida y tener hijos, pero ¿es solamente tenerlos? No. Tener los hijos sí, educarlos, hace parte de ese fin del matrimonio. Pero entonces aquí, ¿qué quiero que entendamos, muchachos? Que para poder cumplir con este fin, para poder transmitir la vida y sobre todo para poder educar esas vidas como Dios quiere, debemos como matrimonio ser ¿qué? Una sola carne. Estar cada vez más que más unidos. Estrechar cada vez más que esa comunión de personas. Estar unidos en un querer, en una voluntad, en un solo corazón, que a veces no es fácil, ¿cierto? Uno tira para un lado, el otro tira para el otro, pero venga a ver cómo arreglamos esto, pues. O buscamos un intermediario que nos ayude a ponernos en el punto, ¿cierto? Es natural, porque se dan esas cosas en el matrimonio. Pero nuestra voluntad y disposición debe tender a estar cada vez más unidos, a ser una sola carne, para poder hacer bien nuestra misión de ser padres y de ser educadores, para poder vivir bien esa maternidad y esa paternidad. Porque antes de ser padres y madres somos ¿qué? También, pero somos esposos. Somos esposos. Entonces, debemos ser esposos unidos, con una comunión cada vez más fuerte, entendiendo todo lo que hablábamos ahorita tan hermoso sobre el plan de Dios para el matrimonio, ¿cierto? Entonces, aquí viene la maternidad y la paternidad. Voy a empezar un poquito aquí con la maternidad, ¿cierto? Y aquí me quiero basar y hablarles un poquito de los 4 vínculos filiales de los que habla San Juan Pablo II y Santa Edith Stein. Lo retoma Monseñor José Ignacio Munilla, que es un profeta de estos tiempos maravilloso, donde nos habla de que existen 4 vínculos fundamentales, 4 vínculos filiales, ¿cierto? O sea, dentro de la familia hay 4 vínculos filiales muy importantes, y desde allí vamos a entender la misión de la maternidad y de la paternidad, ¿cierto? Dios nos encomienda a ambos esta misión, y juntos dar vida a sus hijos, hacer crecer a sus hijos y llevar a sus hijos ¿a dónde? Al cielo, que es nuestra meta. Entonces, hay 4 vínculos filiales. ¿Cuáles son? Vamos a empezar con el padre. Padre-hijo. Primer vínculo, padre-hijo. Padre-hija. Padre-hijo es el primero. Segundo, padre-hija. Tercero, madre-hijo. Y el cuarto, madre-hija. ¿Sabían ustedes que existen esos 4 vínculos? Es preciosísimo lo que vamos a escuchar. Los santos son de una sabiduría increíble y van a ver las luces que uno recibe entendiendo esto. Miren,
Hay muchas mujeres que hoy dicen, es que papá es cualquiera, yo tuve a mi hijo y yo soy capaz de sacarlo sola adelante. Pues bendito Dios, hay situaciones en las que a una mujer le toca hacerse cargo solita de sus hijos, porque de pronto el esposo se fue, o porque la abandonó, o porque nunca reconoció ese hijo, esa hija, o por situaciones difíciles, pero no es lo mismo. Lo podrá sacar adelante, claro, lo podrá criar como decimos, tal vez darle estudio, una universidad, pero en la vida del ser humano es fundamental la presencia de ese papá y de esa mamá. No va a ser igual, no va a ser igual. Dios suple muchas veces, claro que sí, pero no es igual. O un papá que diga, es que yo solo soy capaz de sacar a mis hijos adelante, pero es que ese vacío de esa mamá no lo reemplaza cualquiera. Es decir, en la educación de los hijos, el papá aporta unos elementos indispensables que la mamá no puede sustituir. Y la mamá aporta unos elementos esenciales que el papá no puede sustituir, por más esfuerzos que haga. Y vamos a ver eso tan impresionante y tan bonito que han descubierto los santos, porque son unas luces increíbles, para que veamos la importancia. La tarea de educar a los hijos le corresponde a la familia. La familia es la educadora de los hijos. Y aunque en general la mamá es la que está más presente, en general y normalmente la mamá es la que está más presente en la educación de los hijos, es supremamente importante que el papá no se desvincule y se haga a un lado en la educación de los hijos, ¿cierto? Y que ninguno de los dos se desvincule. Porque muchas veces se ha dado lo que llaman, el padre Horacio Borges habla del eclipse del padre, que estamos en una sociedad donde se da el eclipse del padre. ¿Qué quiere decir el eclipse del padre? Que el padre está como ¿qué? Como oculto, como tapado, ¿cierto? Como en algunos casos, ¿por qué? Porque fue el padre borracho, el padre que no estuvo, el padre ausente, el padre que se fue y a la mamá le tocó sola, ojo, eso pasa. Pero cuidado con esto, que hoy también pasa, aquí mujeres atentas, hoy también pasa mucho, que no es que el papá no esté, que no es que el papá no responda, sino que la mujer hoy, en ese empoderamiento, se empodera tanto de la educación de sus hijos que termina desplazando ¿a quién? Al padre. Y le quita su lugar en la educación de sus hijos. Y le quita a veces la autoridad. Porque miren, hoy somos muy propensas a eso y uno encuentra muchos casos cuando uno habla con matrimonios, con parejas, se da cuenta de esto. Y es que hoy abunda, yo creo que de las mayores dificultades que hay hoy para educar, me atrevo a decirlo, pues en lo poco que yo sé, es la abundancia de información que tenemos. Y las mujeres con eso a veces nos rayamos, perdón, pero tendemos más nosotras a eso. En esa intención tan bonita que tenemos de educar bien a nuestros hijos, empezamos a escuchar, y esta psicóloga dijo, y esta pedagoga dijo esto, y la otra psicóloga, y escuchamos un montón de fuentes, y sobre una información de crianza positiva, que crianza respetuosa, y un montón de cosas, y abundan libros y fuentes, y nos llenamos de un montón de cosas. Entonces, que si el niño hace esto, siga estos 5 pasos, y si hace esto, siga otros 10 pasos, y si hace esto, siga 4 pasos, y terminas escribiendo un manual de 1000 páginas, donde si el niño hizo esto, vaya, consulte qué le toca hacer. O sea, vivimos en una sobreinformación en cuanto a la educación, y las mujeres somos más propensas a buscar eso. Entonces, cuando llega el papá a querer corregir o a intervenir, no me le hable hacia el niño, o no me lo toque. Yo soy la que sé de educación de los hijos. Es que usted no sabe hablarle, o es que usted no sabe este tema. Y eso hoy es cada vez más común. ¿Qué pasa? Que nosotras las mujeres a veces podemos caer en el error, incluso sin darnos cuenta, de ir desplazando al papá y quitándole como su lugar y su autoridad al momento de ¿qué? De educar. Pero ojo, llega la adolescencia, que nos salió el jovencito de las manos, estamos embaladas, y ahí sí venga el esposo. No, ya es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, cuidado. Porque ese eclipse del padre se puede dar, sí. O por ausencia del esposo, porque se fue, porque me dejó. Pero también por un exceso de control de las mamás.
que creemos que yo soy la que sé, que yo soy la que me formé, que yo soy la que lo sé hacer, y desplazamos esa figura paterna que es tan importante. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces vamos a ver por qué son tan importantes las dos. Empecemos con la paternidad. Vamos a ver ese primer vínculo del padre con el hijo, para que vean la importancia. Papás, atentos aquí, que ustedes tienen una misión importantísima e irreemplazable. Así como decimos que una mamá es irreemplazable en un hogar, también el papá es irreemplazable. Irreemplazable y fundamental que esté muy presente en la educación de sus hijos. Y a ver los papás que tienen varoncitos acá, o nietos, porque ya vienen también los nietos. Adelante la mano los papás que tienen varones, muchos. Y también vendrán los nietos que también pueden hacer un gran aporte. Entonces, la relación padre-hijo, dice, el papá, dice, es un vínculo que consolida la identidad masculina y la misión. El vínculo del papá con ese niño varoncito consolida la identidad masculina del varón. Y esto es muy importante, mucho, porque el niño desde que nace está rodeado ¿de quién? De mujeres. De mujeres. Y si es el único varón en la casa, ni hablar, tiene 5 mamás. Entonces las hermanitas intensas que le dan picos, lo cargan, que juegan a las princesas, le ponen vestidos de princesas, lo maquillan. ¿Han visto eso? Eso pasa. Miren, la feminidad es muy arrolladora y la feminidad se afirma más fácil. La masculinidad, cuidado con eso, papás, la masculinidad requiere ser más reafirmada aún en el varón, porque el varón está siempre rodeado de la mamá, y la mamá somos como, ay, sobreprotectoras, mi amorcito, qué pecado, pero es que no le haga tan duro al niño, se cayó, no corra así, no se meta a jugar ese partido que me lo aporrean, ¿sí o no? Lo decía mi esposa ahorita. Entonces nosotras, en ese amor, los podemos hacer como débiles, demasiado delicados, demasiado tiernos, demasiado... La feminidad es muy, ¿cómo decirlo?, sobresaliente. Es que la feminidad, ¿cierto? Uno ve las niñas y es que las niñas juegan con vestidos de princesa, se ponen tacones, se pintan. Entonces los pobres niños hasta quieren jugar a veces a eso también. Entonces necesitan esa figura paterna muy presente. ¿Para qué? Para que les afirme, hijos, tú eres un hombre, tú eres un varón en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Esa frase a veces como que la tenemos por allá como que es que usted es un varón y los varones no lloran, no, como refiriéndonos más al machismo, no. Pero el papá le afirma la masculinidad en esos hijos varones. El papá le muestra la misión del hombre, ¿cierto? El padre es el modelo de masculinidad y el hijo aprende de su padre lo que significa ser hombre. El papá le enseña, ojo, a afrontar los riesgos, a salir. Si por la mamá fuera, llega el niño a los 40 y ay, mi bebé, venga para acá, no salga a la calle que me lo aporrean. No. El papá es el que rompe el vínculo, digámoslo así. ¿Entre quién? Entre el hijo y la madre, porque inicialmente el niño cree que hace parte de la madre y uno como mamá se lo absorbe. Pero el papá es el que llega como a separar y digámoslo así, como que lanza al hijo a la vida, lo lanza a los riesgos. Vaya mi hijo, conozca, vaya mi hijito, juegue, suba a esa montaña. Y uno, no, mi amor, pero es que eso no es demasiado. Tomás, ¿de cuántos años? Por ahí de 4 añitos, tenía una bicicletica así chiquita sin pedal y se tiraba por allá por una montaña y yo casi me muero cuando lo vi. Yo, no, se va a matar el niño. El papá, no, déjelo que aprenda. Ese es el papá. El papá enseña la fuerza, la valentía, la virilidad, el riesgo. Vamos a jugar fútbol, se cayó, párese mijo que nada pasó, levántese, hágale. Uno como mamá va y lo carga y mi amor, no juegue más. No. Miren la importancia del papá. El papá le enseña, por ejemplo, el trabajo, la labor. Uno ve muy bonito la imagen de San José, como nos lo pintan siempre. En la carpintería enseñándole a qué, a trabajar al niño. Eso es muy importante, papás, porque hoy tenemos hombres muy débiles en su masculinidad y hoy las mujeres lo están sufriendo. Muchas mujeres dicen, es que mi marido no trabaja,
soy yo la que lo mantengo, soy yo la que proveo. ¿Por qué? Porque de pronto en casa, en su crianza, fue un niño muy sobreprotegido y no sabe asumir riesgos, salir, emprender, trabajar duro, le cuesta. Entonces es importante que el papá esté ahí, que juegue fútbol, que lo saque a hacer cosas arriesgadas. Vamos a trabajar, enseñar a los hijos, vamos a la oficina o vamos al campo, coja el machete, mijito, o el asadón, ¿cierto? Esas cosas las enseña el papá, esa fuerza. El papá lo saca un poco al mundo, le enseña a arriesgarse, y eso es fundamental para que el hombre no sea un hombre temeroso, introvertido, miedoso, inseguro. El papá le da esa seguridad y le enseña a afrontar los riesgos de la vida. Ojo, las responsabilidades de la vida. El papá enseña la responsabilidad. Y eso es fundamental desde las edades pequeñas. El padre lo lanza al mundo. Si por la mamá fuera, lo dejamos en la casa encerrado. Porque qué pesar de mi niño. Pero el papá es el que lanza a ese hijo al mundo. Algo muy importante que escuchaba, que me impactó mucho también, decía que el hombre es muy práctico y ellos aprenden mucho en práctica. Nosotras las mujeres educamos mucho con el diálogo, ¿cierto? Y hablamos y conversamos. Decía, en cambio el papá educa a sus hijos varones, ¿saben cómo? Mijo, vamos a lavar el carro. Y lavando el carro, ahí le enseña y le habla. Mijo, vamos a reparar esto que se dañó de la casa. Mijito, coja las herramientas y vamos allí. Vamos a ir a cortar, vamos a ir a arreglar el jardín. Ahí es donde el papá le da las mayores lecciones de la vida al hijo. En la práctica, haciendo, en la labor. Y eso me parece una cosa muy bonita porque es que uno lo ve. O sea, los niños vamos a hacer legos, vamos a armar, vamos a construir. Uno ve que el papá va a arreglar algo en la casa y los niños son los primeros que salen detrás a ayudar. A ver, yo aprendo. Es una cosa muy bonita porque el oficio, el trabajo, esa laboriosidad la enseña el papá y la transmite ahí haciendo esas cosas con los hijos, hombres. Hay que volver a eso, que se dañó la llave de lavaplatos. Vaya usted, saque las herramientas y arréglela con sus niños. Que hay que lavar el carro, de vez en cuando lávela con los niños. Muchas cosas que se nos van perdiendo en el camino, pero que son muy importantes en la educación de los varones. Dice también, el padre es el que educa en la ley, en la norma y en el límite. Muchachos, el padre es la autoridad en la casa. Y eso es cierto, nosotros sabemos que eso hoy suena, Dios mío, ¿qué es esto tan aterrador? Sí, lo dice la Familiaris Consorcio, que el padre tiene el ministerio de la autoridad. Y eso es una cosa súper natural. Yo a mis hijos les digo a veces 10 veces, recojan los juguetes. Mi amor, recoja los juguetes. Mi amor, recoja los juguetes. Rosario Serramírez, recoge los juguetes. 10ª vez. Ah, bueno, sale el papá. Rosario, a recoger los juguetes. Lo hizo en un instante, ¿sí o no? ¿Les pasa? Siempre uno nota que como mamá, claro, uno sí tiene una autoridad y los hijos también obedecen y respetan, pero naturalmente el papá tiene unas cualidades, su misma estatura, su voz más gruesa. Los hijos reconocen cuando está el papá. Entonces es muy importante aquí la presencia del papá, que ojo, el papá debe poner límites, normas. Muy importante a esos hijos varones ponerle límites, normas, reglas dentro de la casa, que todo tiene un límite, que hay una autoridad que hay que respetar, que hay cosas que tienen consecuencias. Si no se hace esto cuando jovencitos, cuando pequeñitos, pues muchachos, estos chicos van a crecer y van a ser unos niños rebeldes el día de mañana, ¿cierto? La anarquía, no le obedezco a nadie, no respeto a nadie, no respeto normas, no sigo instrucciones. Y muchachos, el mundo real está lleno de normas, de leyes que hay que seguir. El día de mañana tu hijo va a tener un patrón, un jefe, un profesor, y la vida es así. Y hay que aprender a obedecer normas, a tener límites. Aquí es muy importante esa función del papá, que ayuda a poner límites y que ahí le ayuda muchísimo a la mamá, ¿cierto? El padre transmite el oficio, la misión. Ojo,
Eso no quiere decir que el papá tenga que ser una persona dura, grosera, un militar, no, porque el papá obviamente también debe tener un vínculo ¿qué? Afectivo. Como dicen por ahí, lo valiente no quita lo cortés, lo valiente no quita lo cortés, o es al contrario, lo cortés no quita lo valiente. Bueno, aplica igual, aplica para lado y lado, ¿cierto? Es decir, autoridad, hay momentos de firmeza, de todo, pero siempre, asimismo, un papá, ojo, las muestras de cariño, el abrazo, el beso, el hijo te amo mucho, todos los días, sin falta, eso es fundamental en la educación de los hijos. Entre más amados se sientan, más te van a respetar como papá. La autoridad no excluye el amor y el amor no excluye la autoridad. Son dos cosas que van siempre de la mano. Esa era solo la relación. ¿Cuál era el vínculo? Padre-hijo, ¿cierto? Entonces pilas papás ahí. Que eso no lo puede hacer su esposa, es usted el que lo debe hacer. Ahora, atentos con esto, padre, hija, aquí ¿quiénes tienen niñas? A ver, hombres. Muy bien, si no vienen de pronto las nietecitas después. Padre, hija. Este vínculo es el vínculo de afirmación y de la seguridad femenina. De la afirmación y la seguridad femenina. El papá es el primer hombre en la vida de una mujer. Miren eso tan bonito y tan increíble. El papá es el primer hombre en la vida de una mujer. Es el que le enseña la dignidad femenina. El papá, en la forma como trata a su hija y a su esposa, ojo con esto, le está enseñando a esa niña cuánto vale y cómo merece ser tratada. Ojo con esto, papás. No nos equivoquemos en esto. El papá le enseña a esa niña cuánto vale, qué dignidad tiene, cómo debe ser amada, cómo debe ser valorada y cómo debe ser respetada. Entonces, ese papá será la medida cuando esta niña vaya a conseguir ¿qué? Cuando un hombre se le quiere acercar a esta niña y aparece un patán por ahí que se quiere sobrepasar o tratarle de cualquier manera, esa niña ¿qué va a decir? No, pues, o sea, si mi papá me ha tratado como la mujer que soy, como una princesa, con ternura, con amor, con respeto, ha sido un papá afectuoso, presente, si he visto, ojo, cómo trata a mi papá, a mi mamá, yo no me merezco eso y no me voy a conformar con eso, porque el papá ya le puso ¿qué? Un nivel. El papá le pone un nivel a esa hija. El papá ya le enseñó que ella vale mucho como mujer, que ella vale muchísimo, que debe ser valorada, que debe ser respetada y amada. Entonces, la hija, eso le genera a la mujer, a la niña, desde pequeñita, una profunda ¿qué? Seguridad de sí misma. Es una mujer que se siente segura, yo valgo, yo soy amada, yo puedo ser amada por un hombre. Y debo ser valorada, respetada por un hombre, y es lo que voy a buscar en un hombre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El hombre es para la hija protección, seguridad, ternura, es un amor protector, es un amor que protege. Una niña en brazos de su papá, ¿cómo se siente? Feliz. Es que con mi papá no me va a pasar nada. Y ese papá, en ese trato, esa presencia, ese amor con esa hija, le está enseñando también a valorar al hombre, ¿cierto? Si esa hija tuvo un papá borracho, ausente, maltratador, que era mal esposo, ¿qué imagen le está creando a esa niña respecto al hombre? ¿Qué creen ustedes? No, los hombres son malos, lo peor, yo no me voy a dejar de un hombre, yo no me voy a dejar así, tal cosa. En cambio, si el papá es un buen hombre,
si es un caballero, si es un hombre respetuoso, virtuoso, es un hombre de hogar que ama a su esposa, que los trata bien, que es tierno, cariñoso. Esa niña va a ser una mujer, cuando crezca va a ser una mujer que va a aprender a confiar en los hombres. Es decir, un papá le enseña o a confiar o a desconfiar de los hombres. Miren qué importante eso. ¿Cómo podemos influir en la vida de nuestros hijos? O sea que el papá se convierte en un modelo de relación con el varón. El papá le dice, ¿qué debo esperar yo de un hombre? ¿Qué debo esperar yo de un hombre? Eso le va a enseñar a su niña. ¿Qué debo esperar yo de un hombre? Viendo a su papá, la niña va a decir, ¿qué es lo que debo esperar yo de un hombre? Ah, pues lo que vi en mi papá. ¿Y qué vi en mi papá? Muchas cosas buenas, ¿cierto? El padre enseña a la hija qué tipo de amor se merece recibir. Ojo, esto desarrolla en la niña una autoestima sólida, un sentido de dignidad y una capacidad importantísima de confiar en los hombres. De confiar en los hombres. El papá también al mismo tiempo es la figura de Dios Padre para su hija. Es la ternura de Dios para el alma de su hija. ¿Se acuerdan de la historia de Santa Teresita? Pues que es una santa patrona de la iglesia, que es un clásico de la espiritualidad cristiana. Y cuando usted lee a Santa Teresita, se enamora más del papá que de Teresita. Literal. Si ella fue santa, él era un super santo. Esa niña habla de su papá como mi rey, él le decía mi reinecita y ella le decía mi rey. Y ella decía que viendo a su papá rezar en la iglesia, ella se ponía a llorar, porque decía, mi papá es más digno del cielo que de la tierra, que era la devoción de su papá tal que ella se ponía a llorar al ver, contemplar la devoción, la piedad de ese papá, ¿cierto? Ese papá virtuoso, un gran esposo, un gran papá con todas sus hermanas. Usted lee Historia de un alma y ahí que está viendo reflejado esto. Por eso Santa Teresita habla tanto de la confianza, del abandono en Dios, del caminito espiritual, de la vida espiritual, de la confianza y el abandono. ¿Por qué? ¿Porque Dios se le apareció y le reveló eso? No, por el papá que tuvo. Por eso ella habla de la infancia espiritual. Porque ella vivió eso con su papá en la tierra, porque es que para ella fue muy fácil entender a Dios como Padre. Para ella era muy fácil entender a un Dios todo amor, todo ternura, todo misericordia, porque es que en su papá lo veía. ¿Le hago entender eso? Su papá le mostró la ternura de Dios, el amor de Dios, el abandono en Dios, la confianza en Dios. Entonces, claro, como papá, tanto para la mujer como para el hombre, los papás son la primera imagen de Dios para los niños. Son el primer reflejo de Dios para los niños. Son el primer testimonio de Dios. Si mi papá me ama tanto y es tan bueno, ¿cómo será Dios? Si mi mamá me ama tanto y es tan buena, ¿cómo será Dios? Es lo que lógicamente deducen los niños. Si esta es mi mamá, si este es mi papá, ¿cómo será mi papá del cielo? ¿Cómo será la Virgen María? Es una relación directa. Entonces, ahí está papás. Respecto a sus hijos y a sus hijas, obviamente respecto a las hijas, también el papá cumple una función ¿de qué? De autoridad, de la norma, de poner la disciplina en casa, de ayudar a corregir, de venga, a ver, ¿usted qué hizo? Se portó mal, tal cosa, entonces tiene esta consecuencia, eso no se hace. Ojo, el papá siempre pone el límite y hace respetar a la mamá. Siempre papás. Un papá no puede tolerar el irrespeto hacia la mamá. Es el papá el que interviene un momentico y a su mamá la respeta. Eso es fundamental. Y viceversa, pero en su digamos, misión de ser autoridad y cabeza del hogar es una misión muy importante del papá. Que estén ahí presentes a la hora de corregir, de hablar de una consecuencia, de incluso si hay que dar una pelita de vez en cuando, cada hijo en una medida u otra, ¿cierto? El papá tiene que estar ahí presente.
Bueno, sigamos con el tercer vínculo. El primero fue padre-hijo. Segundo, padre-hija. El tercer vínculo, madre-hijo. Madre-hijo. Yo como madre, o aquí las mamás atentas, y también el papá. Madre-hijo. ¿Por qué es tan importante? Es un vínculo de afectividad y de humanización. Es un vínculo de afectividad y de humanización. Es la relación más originaria. Es fuente de intimidad afectiva y cuidado emocional. Porque el varoncito, el hombre de por sí, es más fuerte. Los que tenemos niños sabemos, ¿cierto? Son más carro loco, como decimos, son disparados, son más volados, son fuertes, les gustan los deportes de contacto, tienden a ser más bruscos. Uno lo ve cuando tienen hermanitas bebés. Martín coge a Gemma y la niña empieza a llorar y no, ya mi amor, venga, yo se la recibo. Porque ellos tienden a ser como más y la quieren querer. Pero entonces ahí es donde entra la mamá. Nosotras le aportamos y le enseñamos como esa afectividad a ese niño y la humanización. Entonces el niño es como despreocupado de todo, es como más así. La mamá le enseña, venga, le enseña el amor, la ternura. Ojo, el diálogo, mamás, ahí es muy importante. Porque los hombres tienden a ser ¿de qué? De pocas palabras, de guardarse las cosas, porque entre los hombres hablan, ay, mijo, ¿cómo le fue? Ah, bien, y usted, bien, listo, ya estuvo bien para ellos. Pero cuando ese niño se case y tenga una novia, una esposa, hombre, nosotras les enseñamos a expresar esa ternura, esa afectividad, ¿cierto? Ese cariño, les enseñamos a hablar un poquito más. ¿Cómo te fue? Y cuéntame. Por ahí escuché una clave muy bonita que se las voy a dar, que decía que uno a veces le dice a los hijos cuando llegan del colegio, mi amor, ¿y cómo te fue? Las niñas tienden a hablar un poquito más, pero el niño dice, bien, mami, bien. Ah, bueno, bien, ya, bien, no le fue bien. Y hasta ahí llegó, pero digamos, forma de ponerlos a hablar un poquito más es, bueno, yo te voy a contar 3 cosas importantes que me pasaron hoy y tú me cuentas otras 3 cosas importantes que te pasaron hoy en el colegio. Y funciona de maravilla. Porque tú le cuentas a tu niño, no, imagínate que es que se me varó el carro y fue tal. Y el niño te dice, ay, sí, imagínese mamá que jugando el partido estrujé a tal compañero y me puse a pelear. Bueno, sí, pero lo sueltan. Funciona, uno empieza, yo te voy a contar 3 cositas que hice hoy o que me pasaron y tú me cuentas 3 y funciona. El varón de por sí tiende a ser muy cercano a la mamá, mimado, le gusta que lo consientan. Yo lo veo, por ejemplo, en Martín. Martín tiene 10 años y Martín es mimado. No se duerme hasta que yo no vaya a ponerle la cobija. O sea, se le volvió rutina. Mamá, pero me cobija. Mamá, pero va a mi pieza. Pero tiene que ir a mi pieza. Pero es un momento muy lindo, porque los niños aprenden y ahí le sueltan a uno cositas, le conversan, le cuentan cosas o le están buscando en el ladito. Es decir, nosotras como mamás les enseñamos mucho ese tema de la afectividad, de relacionarse, de aprender a hablar, de aprender a expresarse, y eso va a ser muy importante para la vida de ese varón a medida que va creciendo, ¿cierto? Cuando tenga una novia, cuando tenga amigas, cuando tenga una esposa, que sepa ser tierno, expresivo, que sepa comunicar un poco más de cómo se siente, de cómo está. La mamá introduce al hijo en el mundo afectivo. La madre, ojo con esto, es un refugio emocional y un espacio de consuelo. Ese hombre que le cuesta expresarse, ellos no van a ir a desahogarse con sus amigos como si lo hacen las niñas, pero en la mamá sí. Ellos buscan el cariño de la mamá, la ternura. Miren, es importante a los hijos varones acariciarlos. Ellos son consentidos de por sí, ¿cierto? Les gusta que la mamá los consienta, los acaricie, que vean en la mamá como que me pasó esto. Mi mamá es un consuelo para mí, es un lugar de descanso para mí. Eso es muy importante. La madre está llamada, ojo con esto, mamás, la madre está llamada a tener con su hijo una progresiva separación, irse desprendiendo. Y por aquí me hacen pucheros, porque nosotras las mamás
a veces no cortamos el cordón. Ojo, y esos niños crecen y son ya unos hombres y no hemos cortado el cordón umbilical. Y ese hombre ya se casó y qué crisis matrimonial porque ese hombre no rompe con su mamá y no entiende que ya se casó y no le da lugar a su esposa. No se imaginan cuántos matrimonios he escuchado en crisis y a punto de acabarse por una cosa que parece así. La mujer que te dice, es que para mi esposo primero es su mamá. Todos los días tiene que ir a visitar a su mamá y es lo que su mamá le diga. Y está por encima de mí, su mamá, entonces nunca me ha dado mi lugar. Cuidado, porque ahí nosotras como mamás, como amamos tanto a esos hijos y tendemos a hacer el refugio y a resguardarlos y mi niño, es que yo no me imagino cuando eso pasa, eso debe ser muy duro, pues, Dios mío. Pero tenemos que ir haciendo el duelo y entender, mamás, que esos hijos no son de nosotras, que nos los prestaron. Yo a veces se los digo, yo pienso, por ejemplo en mi Martín, que es tan veloso, tan tierno, mamás, me dice un montón de cosas y yo, ay, mi Martín. Bueno, y todos. Y yo pienso, cuando Martín se case, como se casó mi esposo, que yo me lo llevé de la casa de su mamá, del cuello. Y ya él me dio, digámoslo así, después de Dios el primer lugar en su vida, y aunque ama mucho a su mamá, pero efectivamente como esposa, ya la esposa tiene ese primer lugar. Eso es muy duro, yo digo, eso debe ser muy duro para una mamá, o sea, en serio que yo digo, Dios mío, o sea, yo le di todo a este niño, me entregué, me sacrifiqué, pero llega y se casa, mi amor, lo siento, es que el matrimonio es un sacramento, la maternidad no. Él está unido a esa mujer por un sacramento. Esa mujer, después de Dios, es la primera persona en su vida. Y uno como mamá aceptar eso debe ser muy duro. Pero mujeres, nos tenemos que preparar para eso. Para dejar crecer a nuestros hijos e ir teniendo un sano desprendimiento. No es mío, Señor, te pertenece. O que el Señor lo llamó a la vocación religiosa, sacerdotal, misionera. ¿Y cuántos papás y mamás se atraviesan en la vocación de sus hijos? Por un falso apego, por un apego que está mal. Terrible, mujeres. Ahí estamos ejerciendo nuestra maternidad de una manera incorrecta, ¿cierto? Nuestra maternidad tiene un límite. Y el amor de una madre es el amor más parecido al de Dios, sí, pero tiene un límite. Nuestros hijos crecerán y escogerán un camino y nosotras no podemos jamás ser un obstáculo, una piedra de tropiezo. ¿Qué gran responsabilidad va a tener esa mamá que le dañó el matrimonio a su hijo? ¿Qué le va a decir a Dios? O esa mamá que no le permitió a su hijo ser sacerdote porque simplemente estaba apegada a ese hijo, ¿qué le va a decir a Dios? ¿Verdad? Entonces miren, o sea, es para que seamos conscientes de la responsabilidad, que aunque somos ese refugio afectivo, de amor, de ternura, les enseñamos a amar, les enseñamos a ser más humanos a nuestros hijos varones, también tenemos que ir con un sano desprendimiento, con un sano desapego poco a poco. Y por último, el vínculo, íbamos madre-hijo, ahora madre-hija. Entonces, ojo, el vínculo de la mamá con la hija es el vínculo de la transmisión de la feminidad. La mamá es el modelo de mujer para esa hija, de mujer, de mamá, de esposa. La mamá es ese primer referente de feminidad. Es la experiencia de la identidad femenina. Entre la mamá y la hija hay una profunda comunicación emocional. ¿Por qué? Porque las dos hablamos mucho, porque somos mujeres, porque las mujeres nos comunicamos, nos expresamos, nos contamos cosas, nos expresamos el amor, la ternura en pasta, mejor dicho. Yo lo experimento con mis niñas, uno ve, hay una en particular que es desbordante de amor y ternura, que todo el tiempo me dice, mamá, estás muy linda, mamá, te amo hasta el cielo, mamá, no sé qué. Uno ve en las niñas esa capacidad de ternura, de afecto, y uno como mamá pues también es así. Entonces hay un vínculo muy fuerte de diálogo, de
de intimidad y complicidad, ¿cierto? De una fuerte comunicación, mamás, que hay que saber aprovechar muy bien, sobre todo en esos primeros años. ¿Para qué? Para ganarnos el corazón de esas niñas, la confianza de esas niñas, porque llegan etapas más duritas, como la adolescencia. Entonces a uno le toca ganarse el corazón, la confianza, para que esa niña me hable, me cuente, para que yo me pueda enterar de lo que le está pasando en su vida, que ella se sienta entendida. Entonces muchas veces a uno le toca, por ejemplo, con el papá, ¿han escuchado lo de palmada y caricia? ¿A qué se refiere? Que la niña se está portando mal y esto. Llega la mamá, entonces entra uno en escena, mi amor, pero ¿qué pasa? Conversemos, tal cosa, con la ternura. Y el papá, usted aprieta, y yo luego consuelo, yo entro, diálogo. Eso es muy importante. Y la mamá juega un papel muy importante. Bueno, entonces la mamá le enseña los cuidados de la vida cotidiana, los buenos hábitos, el cuidado de la vida. La mamá le transmite el amor por la vida, por la maternidad. Le enseña a la hija los cuidados más prácticos de la vida. ¿Cómo? Claro, porque así como les decía ahorita, así como un papá se lleva al niño a lavar el carro, a reparar la llave de la casa que se dañó, a reparar la tubería, la manguera, así la mamá, es muy importante que la mamá incluya a esas niñas, ¿uno las incluye en qué? También en las tareas de la casa. Vamos a lavar platos, te voy a enseñar cómo se dobla la ropa, ven que te voy a enseñar a cocinar, cómo se hace una torta, un pastel, cómo se hace este postre, te voy a enseñar cómo se hace esta receta que tanto te gusta, ¿cierto? La mamá le enseña eso a la niña con su vida cotidiana, con lo que hace todos los días. La relación de madre e hija transmite la vocación femenina, dice, hay una particular inclinación a cuidar la vida y a acoger la persona. Nosotras en las niñas mamás fortalecemos la feminidad, importantísimo eso, les enseñamos a ser femeninas, tiernas, delicadas, amorosas, a cuidar de los demás, a preocuparse por los demás, a servir a los demás. Nosotras también con nuestra vida le estamos enseñando a esas niñas cómo se trata un esposo, cómo se cuidan los hijos, y eso lo hacemos todo el tiempo, cotidianamente, y tenemos una gran herramienta con las niñas que se llama el diálogo, la amistad, la comunicación, que es muy importante. Bueno, estos son los 4 vínculos filiales, ¿cierto? Así se llaman, vínculos filiales. Entonces ahí, papás, tenemos un gran trabajo que hacer, papás y mamás, ¿cierto? Tenemos un gran trabajo que hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas. Pedirle al Señor la gracia de ser papás y mamás cada vez más presentes. Yo sé que a veces se llega a la casa cansados después de trabajar y no se quiere nada sino acostarse a dormir. El fin de semana uno quisiera vamos a dormir y a descansar, pero bueno, ahí están los hijos esperando, y a los hijos los educamos todo el tiempo. La educación es permanente, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos. Entonces, ante todo, yo creo que lo principal para educar a nuestros hijos es estar en gracia de Dios, la Eucaristía, el Santo Rosario, la oración diaria, donde el Señor nos da luz y sabiduría. A veces no tenemos que leer muchos libros para ser buenos papás y buenas mamás. A veces basta con que leamos el libro del corazón de Dios, con que oremos, con que escuchemos la palabra de Dios y uno siente que Dios le ilumina, le da sabiduría, discernimiento. Ojo, para educar los hijos se requiere discernimiento de espíritus, discernimiento de almas, sabiduría.